El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, primera semana de Cuaresma, miércoles 9 de marzo del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10, Salmo 51, entre paréntesis, 50, versículos del 3 al 4, 12 al 13 y del 18 al 19. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. El tema de hoy, el poder del arrepentimiento. Queridos amigos de la palabra de Dios, ¿cómo están pasando en la primera semana de Cuaresma? Espero que todas las damas sabias y valientes del pequeño rebaño hayan disfrutado ayer de un bendecido Día Internacional de la Mujer. Y díganme, ¿qué han decidido durante esta Cuaresma? ¿Abstenerse? Bueno, puede ser algo que realmente te gusta comer o hacer, o tal vez sea cambiar un hábito que deseas dejar, una costumbre, o también puedes elegir en abstenerte de chismes y quejas, porque a Dios le disgusta que lo hagamos. La primera lectura nos enseña el poder de la palabra de Dios, que a pesar del deseo de Jonás de huir lo más lejos posible de Dios, su palabra fue capaz de fecundar la semilla en el corazón de Jonás y en los habitantes de Nínive. Todos se arrepintieron y obedecieron la orden de Dios. En el Evangelio, Jesús les dice a sus oyentes que ellos no recibirían más señal que la de Jonás. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Jonás, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad. 3 días hacían falta para recorrerla. Bueno, queridos, van a perdonar, pero recibí la llamada de mi compañera de carpeta, Mary Cabello de Peña, así es que un abrazo, un saludo para Merita. Bueno, y dice la palabra, predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla, estoy repitiendo. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron con ropas de penitencia, grandes y pequeños. Llegó el mensaje al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó su manto, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre la ceniza. Luego mandó a proclamar en Nínive este decreto: hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse con ropas de penitencia, hombres y animales. Invoquen fervientemente a Dios, que se convierta cada cual de su mala vida y de la violencia que hay en sus manos. Quizá se arrepienta y se compadezca a Dios. Quizá cese el incendio de su ira y no pereceremos. Y vio Dios todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta. Se compadeció y se arrepintió de las amenazas que les había hecho, y no las cumplió. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos, en esta primera lectura no se menciona nada todavía que Jonás se aterró al recibir la orden de Dios.
Así es que decidió huir. Leamos Jonás 1 del 1 al 3. Vino palabra de Yahvé a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Imagínense a Jonás tratando de huir de la presencia de Dios. ¿En qué estaba pensando Jonás? Bueno, trató de huir al lugar más alejado de Nínive. Tarsis era el lugar más alejado de la ciudad de Nínive. Pero Dios desató una gran tormenta y forzó a Jonás a ser tirado al mar, en donde una ballena lo tragó, y después de 3 días lo expulsó en la tierra más cercana a Nínive. Sí, así es Dios, nos tiene tanta paciencia. Si no, leamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios le dio una sola oportunidad a los habitantes de Nínive. Esa oportunidad, queridos, se la ofreció a través de un hombre llamado Jonás, quien tendría que atravesar Nínive durante 3 días proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Bueno, ¿y tú creerías si alguien empieza a recorrer la ciudad de Lima gritando: dentro de 40 días Lima será destruida? ¿Creerías? Pero, ¿tú sabes de qué? Desde el rey de Nínive hasta el pueblo, todo el pueblo, grandes y pequeños, creyeron la palabra de Dios. El rey ordenó un decreto ordenando un ayuno general, incluidos los animales, las vacas y las ovejas, y todos se vistieron de penitencia, grandes y pequeños, y que se convirtieran de su mala vida y de la violencia de sus manos, esperando que tal vez Dios se arrepentiría de destruirlos. Y Dios vio todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta y no cumplió sus amenazas. ¡Aleluya! Queridos, tal vez anhelan que el Perú se convierta de su mala conducta también. Entonces les pido que oren al Señor por la conversión del Perú. Hay una promesa que Dios Yahvé hizo a Salomón en 2 Crónicas 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, queridos, nuestros pecados afectan el clima, las estaciones y la tierra de nuestro país. Así es que eso lo dicen en Jeremías capítulo 5, no recuerdo el versículo en este momento. Así es que ánimo, queridos, hay una esperanza para la salvación del Perú y el pequeño rebaño puede ser utilizado para la salvación del Perú. Y esta es: que nos convirtamos todos los habitantes peruanos de nuestros malos caminos y nuestra mala conducta. Amén.
Oremos con el Salmo responsorial 51, entre paréntesis 50. La respuesta del Salmo es: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Respondemos: misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 29 al 32. Respondemos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Cuando sean juzgados los hombres de esta generación, la reina del sur se levantará y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice en el Evangelio que la gente se apiñaba alrededor de Jesús, pero éste les dijo: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más que el signo de Jonás. Es decir, ¿a qué se refería Jesús? Se refería a los 3 días que Jonás permaneció en el vientre de la ballena, y que serían los 3 días que permanecería Jesús en su tumba antes de resucitar. Ese sería el signo. En esta lectura del Evangelio se menciona el juicio de esa generación. ¿Por qué? Pues recordemos la primera lectura. Ante la proclamación de Jonás, tanto el rey como los habitantes de Nínive se pusieron en ayuno, vistieron ropas de penitencia y se arrepintieron de su mala conducta. Y pusieron en ayuno hasta a sus animales. Dejando siempre la última decisión a Dios, Jesús en el Evangelio de hoy tiene estas palabras: cuando sea juzgada esa generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Es decir, la predicación de Jesús no fue aceptada por la generación judía que lo llegó a conocer y a escuchar. ¿Y tú, ya te arrepentiste y te convertiste de tu mala conducta? O sea, de los chismes, de las quejas. Bueno, tenemos todo este tiempo de Cuaresma para trabajar en ello. Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.